Me llamó la atención, por ejemplo, que los hombres, por ejemplo, los rabinos en Uruguay, Sí. se retiran de las salas. Estamos en una sala de teatro, por ejemplo, hay un acto Sí. de Maut sobre, aparece un grupo De cantantes. de Ricudim, o un grupo de chicas a bailar, o, de, Ujú. o un show o algo que van a cantar, cualquier cosa, y se levantan y se van. Bueno, a ver, yo quiero creer que no son todos los rabinos, ¿vale? O sea, hay ciertos rabinos Sí, que... ciertos rabinos, si no son que- todos. Ok, que es importante marcarlo, ¿no? Porque hay cierto sector que ante situaciones como las que tú dices, ¿sí? De baile o de canto, puede ser que se retiren. Y hay cierto sector que entiende en qué contexto están planteadas las cosas. El tema de la voz, como el tema del recato, ha sido muchas veces mal entendido, mal utilizado, etcétera. El concepto de que la mujer, que no puede el hombre escuchar la voz de la mujer, tiene que ver con la mujer que canta sola, ¿ok? Por ejemplo, si sería un coro de mujeres, la normatividad establece que sí se puede escuchar, ¿ok? Ahora, no te voy a dar todo el promo porque No, vas a tener que leer el libro, porque eso claro, viene esa es la idea, explicado, esa es la viene idea. explicado en el libro. Pero el concepto nace de otro lugar, que es importante entenderlo, que en el primer contexto en el que nace el tema de la voz de la mujer, tiene que ver con el momento de la plegaria, ¿sí? Porque el texto del Talmud plantea que mientras está el hombre diciendo el Shema Israel, no debe estar escuchando o viendo, ¿sí? A su mujer. Entonces, como pasa muchas veces en el judaísmo, se amplía a partir de ahí digamos, esta restricción, y a veces se exagera. O sea, yo he conocido rabinos que se ponen en pie y se retiran en un acto también cuando se va a cantar el himno, porque la tikva, porque lo está cantando una mujer. Sí, a mí me parece de muy mal gusto. Porque creo que es importante entender, y la halajá también lo plantea así, cuál es la intención, sí, que hay atrás de las cosas. Es obvio que si una cantante está entonando el himno nacional, no es para que yo me retire, sí, del acto. Ahora, con el tema de Yom Ha'atzmaut hay muchas variables y muchas versiones, que si quieres lo podemos después Otra cosa conversar. que siempre me llamó la atención del judaísmo es el tema de la mujer menstruando, ¿no? El hecho de la impureza, Sí. que siempre he mirado las mikves con cierto recelo, porque no he logrado ver en la mikve un lugar de purificación, tal vez por el hecho, también por el no. Lo que tú estás diciendo del no, Sí, porque me ha costado entender, desde mi punto de vista, claro, muy racional y muy occidental, por qué una mujer cuando está menstruando está impura. Sí. Primero, a ver, Janet, el tema de pureza o impureza es importante entender que estamos hablando en el contexto ritual. ¿Okay? La pureza o la impureza es un concepto de ritualidad, no es un concepto de limpieza. ¿Okay? Que a veces la gente también esto lo confunde. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, hay momentos o situaciones en que el hombre y la mujer, también el hombre, están puros ritualmente o están impuros ritualmente. Esto tiene que ver también históricamente con el Beit HaMikdash, con cosas que hoy tampoco nos cuesta mucho pensar en esas categorías. Nos cuesta mucho pensar en esas categorías porque vivimos en un mundo que esas categorías carecen a lo mejor de significación para gran parte del público. Y el tema es cómo encontrarles, si queremos, obviamente, la significación. Ahora, en el judaísmo, la impureza o el extremo, digamos, de la impureza tiene que ver con la muerte. Por eso, cuando vamos al cementerio, por ejemplo, después nos lavamos las manos, porque estar en contacto con la muerte es estar en contacto con la impureza. ¿Okay? La menstruación, en ese sentido, es también impureza porque también hay una mini muerte, si tú quieres, que tiene que ver con la caída del óvulo. ¿Okay? Pero el hombre, después de una eyaculación, también está impuro. ¿Okay? Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos es por qué esta demonización del tema de la mujer cuando en realidad no es solo un tema de la mujer. ¿Okay? Y aquí entran factores que no necesariamente son factores alágicos. Yo, perdóname que me haga propaganda, pero trato de explicarlo un poco en el libro. Hay todo
una vuelta, digamos, del concepto de la mujer menstruante que parte de la Torá, pero ingresa al cristianismo, donde es sumamente radicalizado, demonizado, etcétera, y rebota de alguna manera en el judaísmo nuevamente. Pero Aristóteles, por ejemplo, que no es ni cristiano ni judío, plantea unas cosas aberrantes acerca de la mujer menstruante. O sea que el temor a la mujer en estado de menstruación no es una temática que el judaísmo la inventó. Entonces, en la cultura antigua, patriarcal, etcétera, esto tiene una cierta característica. En el judaísmo, no. O sea, en el judaísmo, digamos, entendido de manera pura. Entonces, si limpiáramos un poco de todas esas cosas que se le fueron adhiriendo, por ejemplo, el gran mito de que la mujer menstruante no puede tocar el libro de la Torá. No. ¿Okay? Ya Rambam, ya Maimónides en el 1200 dice que no es así, que no hay ningún impedimento para que la mujer en estado o con el periodo toque el libro de la Torá. Sin embargo, hay ciertos mitos, tradiciones, costumbres que se siguen arrastrando a lo largo de los siglos. ¿Qué opinas del movimiento de las mujeres? Tanta insistencia en esto de rezar en el cótel juntos. Aquí, ¿cuál es la importancia de tanta como focalización? Sí, el tema de rezar en el cótel juntos no es un tema de las mujeres, ¿ok? O sea, es una pregunta que ha vuelto también en Buenos Aires y hay un poco de mezcla en esto. Hay dos fenómenos diferentes. Uno es el fenómeno de las mujeres del cótel, que es un fenómeno que empezó hace por lo menos ya 10 años, sí, y no más, que son grupos de mujeres que el día de Rosh Hodesh, que es considerada una fecha femenina, sí, sí. Van al cótel y quieren rezar y rezan, ¿okay? Y esos grupos están integrados por mujeres reformistas, conservadoras, ortodoxas, hay de todo. Ese es un tema, que uno puede estar a favor, puede estar en contra, obviamente se ha politizado, ¿sí? Y otro tema es el tema de un espacio mixto de rezo en el cótel, ¿okay? Que no es una reivindicación de las mujeres, es una reivindicación de los movimientos que consideran que el rezo tiene que ser mixto, ¿okay? Y por eso lo separo, porque estamos hablando de otra cosa. En el Cótel Sur, no sé si conoces que hay en Israel, el Cótel Sur, los rezos mixtos existen desde siempre. Entonces, ahora, por eso digo, acá hay un tema político, y es, digamos, trasladar lo que está en el sur al centro. Uno puede estar a favor, puede estar en contra. Lo que sí me gustaría, Janet, decir, es algo que a la gente a veces le hace un poco de ruido. El cótel no es una sinagoga. Y es una gran pregunta que no la vamos a resolver aquí en esta mesa en este momento. ¿Cómo tenemos que relacionarnos al cótel, que es un símbolo nacional hoy en día? ¿Sí? Entonces, aplicar necesariamente o exactamente las mismas normas que aplicamos en la sinagoga no necesariamente es lo que va a resolver el tema, que es un tema político. ¿Sos consciente de la discusión? ¿Has seguido un poco la discusión que ha habido en Argentina sobre el tema del aborto? Sí. Los verdes, los celestes, los anaranjados. Sí. Yo he leído que en Israel lo tienen de alguna manera está resuelto, pero por un lado se dice, hay determinados casos que están permitidos y eso va como un tribunal de tres. ¿Cuál ha sido históricamente y cómo funciona el tema en Israel del aborto? Bueno. ¿No es un tema de que genera mucho conflicto nacional? No. Ahora, acá también hay que dividir, ¿no? Porque cuando preguntamos por Israel, no preguntamos por el judaísmo necesariamente. No preguntamos por el judaísmo. Estamos hablando de dos cosas diferentes, de la ley judía y de la ley civil, ¿no? De la ley que rige... El Estado de Israel tiene lo que se llama, podríamos decir, una posibilidad de aborto legal regulado. Digamos, una mujer que necesita o quiere, por X circunstancias, realizar un aborto, puede hacerlo legalmente si se dirige a las instancias hospitalarias necesarias y atraviesa una especie de consulta, digamos, que dependiendo del caso está integrada por un asistente social, un médico, un psicólogo, un rabino, depende de las circunstancias. No quiere decir que no haya abortos ilegales, porque vamos a hablar cómo es, pero es un fenómeno mucho menor
¿sí? Que es lo que nosotros vemos en los países latinoamericanos. Por otro lado, la sociedad israelí también está integrada por amplios sectores tradicionales o conservadores, como podríamos decir, que son el sector judío religioso, el sector árabe, donde el tema del aborto es pensado y considerado con muchísima seriedad, o sea, no es la solución más asidua, ¿ok? Ahora, yo sé que no lo preguntaste, pero sí creo que es importante marcarlo, que conforme a la ley judía, el aborto nunca ha sido combatido. O sea, no, la postura judía no es la postura de la iglesia. Hay algunas personas que piensan que el judaísmo no permite el aborto y es importante aclararlo porque el judaísmo desde un inicio plantea que ante el peligro de la vida de la madre puede realizarse un aborto. Y la jurisprudencia posterior a la talmúdica fue desarrollando toda una serie de casos y de situaciones en las cuales podría realizarse un aborto, incluso la discusión esta de si el feto es o no es parte del cuerpo de la mujer, de cierta manera está contemplada ya en el Talmud. Yo puedo referirte, si quieres, a un artículo que justamente a partir del debate argentino escribí. No está en el libro, pero puedo referirte a él para que veas un poco las fuentes. Es un tema importante. ¿Cuál es el mayor desafío que afronta la mujer dentro de la sociedad israelí? En general, no solamente de la mujer, porque yo veo que la sociedad israelí es una sociedad que se ha polarizado, así como en otros aspectos, hay una polarización entre lo ortodoxo y lo no ortodoxo. Y hay ahí como un camino que va de que en realidad los puentes, la construcción de puentes hacia llegar a un entendimiento de que las mujeres como tales vayan todas hacia la misma dirección. Hay iniciativas en esa reunión de mujeres que van más allá de su ideología, digamos, de vida, su ideología religiosa, para poder defenderla a la mujer que necesita siempre. Sí, yo creo que esa visión, Janet, que tú planteas es una visión un poco, mediática, ¿no? El judaísmo, o sea, tú preguntaste por un lado acerca de la mujer israelí, pero después hablaste de los judíos, entonces vamos a tratar de poner un poquito, a ver si puedo, de ordenarme para poder contestarte. Primero, el judaísmo religioso en Israel es sumamente amplio y multifacético. Y muchas veces en la diáspora, y sobre todo en la diáspora latinoamericana, se tiende a confundir lo judío con lo ultraortodoxo. Pero nosotros tenemos en Israel una gama inmensa de variables de observancia, ¿sí? Entonces, obviamente, en los diferentes sectores, la comunicación o la intercomunicación es diferente. Por otro lado, hay organizaciones femeninas, religiosas y no religiosas, que trabajan juntas en temas fundamentales como es el tema de la aguná, de la mujer, que el marido le niega el divorcio, por ejemplo. En la coalición femenina que trabaja este tema, conviven organizaciones feministas radicales con organizaciones femeninas religiosas sin ningún problema, porque todas entienden que es un tema fundamental en la agenda de la mujer, ¿okay? Ahora, el tema de la mujer en el Estado de Israel es otra cosa. El tema, la sociedad israelí no es, por sus características, otra vez como hablábamos antes, de tener un amplio sector religioso y un amplio sector árabe, no está a la vanguardia de la igualdad de la mujer en los temas salariales, en los temas del trabajo, en el parlamento, en muchas otras áreas. Hay mucho aún lo que hacer, pero no necesariamente deriva del tema del cumplimiento o no de la normatividad religiosa. ¿Se espera por el tema de la UNA alguna salida que pueda, alguna, digamos, alguna forma de ver que la mujer no siga siendo presa de esa realidad? Sí, mira, hay algunos mecanismos que ya se están implementando. Obviamente, los mecanismos existen, vamos a decirlo así. Los mecanismos existen y la presión, digamos, que hay que ejercer es para que esos mecanismos sean puestos
en práctica. O sea, hay soluciones halágicas que se han planteado para resolver esta situación de la mujer que el marido le niega el divorcio, ¿no? Que es diferente a la mujer aguná en el sentido clásico, que es la mujer cuyo marido ha desaparecido, ¿sí? Entonces hay ciertos mecanismos desde, en el caso de Israel, que el tribunal rabínico actúa por ley, también tiene por lo tanto fuerza de coerción y fuerza punitiva. Por ejemplo, puede poner preso a un hombre que no entrega el divorcio. Y en el último año se ha hecho, no sé si han llegado aquí los casos, pero ha habido 2 o 3 casos interesantes de hombres detenidos que después de haber sido detenidos de manera inmediata otorgaron el divorcio. Entonces, la presión tiene que ser para que el tribunal de alguna manera utilice las herramientas que el Estado le dio, ¿sí? La situación es diferente en la diáspora, donde el tribunal no tiene fuerza coercitiva ni punitiva, sino que las personas van al tribunal rabínico por voluntad propia. Por lo tanto, es muy difícil a veces ejercer la presión necesaria para el hombre que entregue el divorcio. Por otro lado, hay otras figuras que se manejan como, por ejemplo, la firma de tratados prenupciales que consideran el tema del divorcio de antemano, ¿okay? O sea, donde se establece que que ambas partes se comprometen que en caso de que una de las dos partes quiera pedir el divorcio, la otra parte se lo va a conceder, ¿okay? Es un tema interesante, es un tema problemático en el sentido que las parejas jóvenes, cuando se están por casar, en lo último que piensan es en establecer condiciones para el divorcio. Por lo tanto, a los que hay que comenzar de esto no es a los novios, sino a los papás, para que expliquen a los novios jóvenes la importancia, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? O sea, es importante también, yo digo, a las madres de hombres, ¿okay? Que puedan explicar y enseñar qué importante es manejarse en este ámbito con el debido respeto hacia su mujer futura. Y si lo haríamos todos, entonces a lo mejor las cosas serían mejor. No sé, no sería necesario de pronto. Llegó a prensa acá, varios artículos he leído sobre nuevas formas de casamiento en Israel, en el cual formas como disruptivas, como que mucha gente se quiere casar fuera del rabinato, hasta como no porque no cumplen están los casos que no cumplen los requisitos, sí. La normatividad que es evidente, que se van a casar a Chipre o que hacen un pseudo casamiento, pero de gente nada más por rebeldía, de que tampoco reformista, tampoco estoy hablando de gente del movimiento conservador, estoy hablando de gente que dice, a mí no me gusta el rabinato, no me siento identificada con sus valores, yo quiero casarme de una manera distinta. Y hacen cosas medio locas. Por ejemplo, casarse un Shabbat, que lo casa un amigo, y es un casamiento que obviamente alérgicamente no tiene valor. Alérgicamente no tiene ningún valor. Además, es como hasta medio como riéndose de la normatividad, ¿no? Porque... Bueno, esto, por eso, mira, esto, bueno, allá ellos, ¿no? Sí. Lo que creo que sí es un fenómeno importante de marcar, y tiene que ver con lo que tú decías del rabinato, hay una cierta crisis, podríamos decir, en relación al tema del rabinato oficial del Estado de Israel. La ultraortodoxia en realidad nunca le dio atención al rabinato oficial porque tiene su propio liderazgo, ¿sí? El rabinato históricamente tenía más que ver con el sector religioso sionista. Ahora, el rabinato de Israel en los últimos años, lamentablemente, nos hemos encontrado con situaciones delictivas, con situaciones de rabinos presos, con situaciones estoy buscando la palabra en español, de corrupción, ¿ok? Por lo tanto, obviamente es un establishment con el cual cuesta identificarse aún a quienes cumplimos o queremos cumplir con la halajá, con las normas, etc. Entonces, ya hace muchos años que existe en Israel ciertas organizaciones judías ortodoxas, la más importante es Zohar, que es una organización de rabinos ortodoxos que ofrecen al público la posibilidad de un casamiento normativo totalmente, pero más amigable, ¿sí? ¿Qué quiere decir más amigable? Quiere decir que, en primer lugar, el novio y la novia están en contacto con el rabino, no es un funcionario que llega el día de la boda, se presenta y hace la boda, ¿sí?
sino que uno establece, y en casa lo hemos hecho, por eso te puedo contar, digamos, uno establece contacto con la pareja, charla, explica en qué consiste la ceremonia, en qué consisten los compromisos que van a asumir, y entonces es como una cosa mucho más cálida porque también es más humana. Esa es una organización que ha tenido mucho éxito en los últimos años y que se caracteriza también por realizar los matrimonios de manera gratuita, lo cual también a ojos del público es una cosa muy positiva porque, digamos, el cumplimiento de la mitzvah de casar no requiere de un pago. Ahora, lo que tú dices es verdad, hay algunas búsquedas que tampoco son con esta organización, sino totalmente independientes, de personas observantes que quieren realizar el matrimonio de manera más a su estilo, digamos. Desde el punto de vista de la norma, para hacer un matrimonio no hace falta un rabino, y eso es importante marcarlo, ¿sí? O sea, lo único que hace falta es alguien, que es lo que en hebreo se llama el mesader kiddushim, aquel que organiza la cosa. Hace falta 2 testigos, hace falta minyan, y hace falta que se digan las bendiciones correspondientes. Ahora, un matrimonio que se realiza en Israel de esa manera, digamos, normativa completa, pero no se realiza a través del rabinato, el problema que tiene es que no va a ser inscripto en el rabinato y por lo tanto no va a ser inscripto en el Ministerio de Relaciones Interiores. Entonces hay también un movimiento de lucha, podríamos decir, aunque suena muy grande lucha, porque es una cosa bastante minoritaria, de parejas que se casan alágicamente, pero no a través del establishment, y que quieren ser reconocidas como parejas casadas a ojos del Estado, para poder también gozar de lo que implica a ojos del Estado ser una pareja casada. Entonces, hablo de parejas que se casan normativamente. Lo que tú planteas es otra cosa, bueno, que valdría la pena preguntarse entonces para qué queremos. Podríamos hacer una ceremonia totalmente secular y ya está. Y de hecho hay personas que hacen ceremonias totalmente seculares, bueno, allá ellos, ¿no? Es diferente. ¿Qué opinas sobre qué va a pasar en Israel con el tema del movimiento gay? Es como llamativo, ¿no? Una ciudad como Tel Aviv, la segunda ciudad gay del mundo, en un país donde... Pero no, el tema ahora no es gay, el tema ahora es LGTB. LGTB, sí, perdón. Porque ya hemos pasado la primera etapa. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que va a pasar en el mundo. O sea, no creo que haya una problemática específica. No, la diferencia es que en Israel sí no se van a poder casar nunca, porque mientras no... Nunca digas nunca. No, pero... A ver, el tema del... Vamos a tratar de diferenciar otra vez. Tú me haces preguntas desde lo israelí y yo te trato de responder desde lo judío, Claro. Cosa que es complicada a veces, pero acá, mira, ¿qué va a pasar en el Estado como Estado? Es una temática que solo el futuro lo va a poder predecir. Es cierto lo que tú dices, que en tanto... digamos, el gobierno israelí está integrado por partidos conservadores, religiosos, etcétera, es muy difícil pensar en la posibilidad del matrimonio gay o igualitario. Por otro lado, sí hay un avance que podría ser más rápido en otras áreas, ¿no? O sea, ahora hemos tenido mucha discusión por el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales. Manifestaciones que también, otra vez, como todo en la política, aprovechan también el momento político. Pero de hecho hay, o sea, yo personalmente tengo amigos homosexuales que han adoptado niños, o sea, no es algo, la diferencia fundamental tiene que ver con que la adopción no es de la pareja, sino que uno de los miembros de la pareja es el que adopta, y digamos la reivindicación es ahora para que sea la pareja gay la que adopta. Ahora, no hay duda que desde el punto de vista normativo el tema de la homosexualidad plantea un desafío importantísimo, ¿sí? Y otra vez el promo del libro, hay una nota sobre homosexualidad, o sea, hay un artículo sobre homosexualidad donde intento un poco explicar desde la normatividad judía
el tema de la homosexualidad. O sea, es cierto que la Torá prohíbe la relación sexual entre hombres, ¿okay? Y eso es cierto, lo que está escrito está escrito. Pero eso lo diferencio yo de lo que tiene que ver con la identidad y la afectividad. O sea, la Torá no se mete en eso, ¿sí? Entonces hay una pregunta, y es una pregunta de tipo sociológica o histórica, de por qué hemos puesto en este tema, un poco como decías antes de la menstruación, por qué hemos demonizado tanto este tema cuando el adulterio también es una prohibición y tiene la misma penalidad. O sea, a los ojos de la Torá, el adulterio y la homosexualidad, los dos tienen la misma pena de muerte. Entonces, ¿por qué uno nos parece hasta normal? ¿Okay? Porque en la sociedad del siglo XXI nadie se escandaliza cuando escucha que un hombre o una mujer tienen relaciones fuera del matrimonio. Algunos hasta se sientan en la primera fila en la sinagoga, ¿sí? Pero cuando hablamos de la homosexualidad es todo un tabú, que es un tabú que viene de muy atrás, que no es solo un tabú desde los judíos, y que es importante a mi gusto empezar a hablar de esto, ¿sí? Y entender que si hombres y mujeres y todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que poder incluir en nuestras comunidades también a estos grupos, que no necesariamente tiene que ver con la ley, sino que tiene que ver con nuestra actitud humana hacia seres humanos iguales a nosotros. Bueno, para terminar, ¿qué no sé, qué voy a encontrar cuando me ponga a leer judaísmo femenino? Espero que cosas interesantes. Seguro, pero en esencia. Mira, el libro es en realidad una antología de artículos, no es un tratado, sino que son artículos que intentan abordar diferentes temas, como los que estamos hablando, que hacen a la mujer en lo judío, y que trae, para mí el aporte fundamental del libro tiene que ver con dos cosas. Uno, que trae las fuentes bíblicas y talmúdicas de las cuales podemos entender estos temas. Y vengo repitiendo este mes, que me salió a hablar mucho del tema, que uno de los grandes problemas es que nosotras tocamos judaísmo de oído y no leemos la partitura, ¿sí? Entonces un poco el libro trata de traer las notas, o sea, trata de traer los textos para que cuando uno y una y un no, porque en Argentina ahora es los unes, ¿no? Porque ni es ni o ni a, para que todos, ¿sí?, cuando se acerquen al tema puedan entender de dónde viene. Ese es por un lado. El otro aporte que yo creo que es importante es que es en español. O sea, hay literatura de este tipo en inglés y en hebreo, mucha, pero voces de este tipo que hablen en español hay pocas. Y hay también en el libro un tema del que no hemos hablado y que, bueno, sí se quedan con la intriga, que tiene que ver con aspectos más teológicos, que es la posibilidad de pensar a Dios en femenino. Porque, bueno, obviamente Dios no tiene género, y bueno, y entonces la posibilidad de pensar, por un lado, a Dios en femenino, y la posibilidad de registrar la experiencia espiritual religiosa de la mujer e incluirla dentro del cuerpo, del conocimiento y de la vivencia judía. Esos son algunos de los temas que trato de manejar en el libro. También hay temas clásicos como la bendición de por qué no me hiciste mujer, ¿okay? Pero bueno, creo que los trato de traer desde un abordaje que si bien es un tema trillado, es importante que la gente de una vez lo estudie y lo entienda, porque esa pregunta, por ejemplo, aparece en todas las charlas, ¿no? O sea, es como que a pesar de todo siguen apareciendo las mismas preguntas, ¿no? Un placer haber charlado. Para mí también. Bueno, ya hicimos todo, así que ya no vale la pena ni leer el libro, ¿no? Un gusto conversar con ustedes.